hoy podamos sentir las manos del alfarero. Que hoy, Señor, todo aquello que te estorbe, todo aquello que esté sucio, todo aquello que no nos deje avanzar, sea transformado. No queremos ser, Señor, como esa vara que dobla el viento. Queremos, Señor, ser piedras vivas para ti, pilares que edifiquen, Señor. Queremos agradarte, Padre de la gloria, parecernos a ti, Señor, cada vez más. Cambia todo orgullo, cambia todo espíritu de independencia, cambia todo aquello que no te da la gloria y la honra a ti. Transfórmanos, Espíritu Santo de Dios. Y aquí estamos como tú quieres, cuando tú quieras, con quien tú quieras. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Puede sentarse. Voy a recordar nada más que estuvimos en el libro de Jeremías. Jeremías 18. Abra su Biblia, Jeremías 18. Y nos cuenta aquí cómo el Señor le dice al profeta: vete a la casa del alfarero, porque ahí te voy a enseñar, te voy a dar una lección gráfica de lo que yo hago con aquellos que se someten a mi mano. Y dice en el versículo 2, dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y es que si hay algo que nos ilustra a nosotros estos procesos que duelen, estos procesos en donde muchas veces usted siente que se muere, es justamente esta palabra en Jeremías. Y dice el Señor que aquel alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Y hablamos también que esa rueda o ese torno, según la versión que usted tenga, consta de dos ruedas, una abajo y otra arriba, que van moldeando con su movimiento aquel pedazo de arcilla. Y habíamos hablado que estas dos ruedas nos hablan a nosotros de promesa y de propósito. Porque la palabra del Señor en los Salmos dice que Él está cercano a aquellos que han sido, que son y que están siendo quebrantados. Así que si usted está pasando por un momento difícil, déjeme decirle a usted que usted no está solo, que usted no está sola ni desamparada, que Dios está con usted, que sus lágrimas Él las está contando, que su dolor Él lo ha llevado. La palabra dice en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Quiere decir esto que lo que usted está pasando, ya Jesús lo pasó. Quiere decir esto que el dolor que usted está experimentando es un dolor que ya también Él experimentó. Por lo tanto, Él entiende. Porque qué fácil que es hablar cuando no hemos estado en aquella situación que a otra persona le produce dolor. Qué fácil que es hablar cuando no estamos en el zapato de la persona. Pero Jesús estuvo en tu zapato. Él sabe lo que es pasar por dolor. Él sabe lo que es quebrantamiento. Y vimos también que dice la palabra: y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. En su mano. Usted escoge en mano de quién está. Usted escoge si el quebrantamiento le lleva a usted a la casa del alfarero, o si el quebrantamiento le lleva a usted a otro lugar. Pero cuando escogemos en medio del quebrantamiento someternos en sus manos, ¿sabe qué? Nada malo te va a pasar.
cuando estamos en la casa del alfarero, cuando son sus manos las que nos moldean, no tenemos pérdida, tenemos ganancia. Y usted me podrá decir a mí, usted no le pasó lo que me pasó a mí, a usted no le ha pasado lo que me pasó a mí tampoco. Y hoy yo le puedo decir a usted, Romanos 8:28, y sabemos por fe y por experiencia que todo nos ayuda para bien. Yo le puedo decir a usted, no he tenido pérdidas, he tenido ganancia, no he tenido pérdidas, he tenido siembra. Y todo lo que usted siembra en el reino le tiene que cosechar. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Porque aquella vasija se deshizo en las manos de aquel alfarero. Y si usted le da la oportunidad al Señor de empezar nuevamente, Él lo va a hacer. Yo no sé si usted se siente satisfecho o satisfecha por la vida que usted tiene. Yo no sé si a usted le hubiese gustado cambiar alguna circunstancia o alguna actitud. Yo voy a hacer una pregunta. No, a mí haría muchas cosas diferentes. No, de verdad. Haría muchas cosas diferentes. Y podríamos decir que no se puede. Pero es que yo conozco un Dios que sí puede. Yo conozco un Dios que te puede devolver aquello que estropeaste. Yo conozco un Dios que si usted se pone en sus manos, Él no solamente te crea, sino te recrea. Un Dios de nuevos comienzos, un Dios de nuevas oportunidades. Amén. Diga quebrantamiento. El principio del quebrantamiento lo encontramos en Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto, Señor, en Juan 12:24 es que no hay quebrantamiento si no hay muerte. A algo tenemos que morir, a algo tenemos que decirle que no, algo se tiene que desarraigar de nuestro corazón, porque únicamente aquel que muere puede dar fruto. Pero duele morir. Duele decirle que no a cosas que nos gusta hacer. Duele decirle que no a cosas que estamos acostumbrados a hacer. Aunque esas cosas, aunque esas personas, porque muchas veces tenemos que morir a personas, morir a relaciones que no son lícitas, morir a amistades que no dejan nada bueno. Todo aquello que sea un estorbo para tu vida en el Señor tiene que morir. Amén. ¿Qué es el quebrantamiento? Habíamos dicho que el quebrantamiento es el método que el Señor utiliza para lidiar ciertas áreas en nuestra vida que no le hemos entregado a Él. Para lidiar con el orgullo, para lidiar con la rebeldía, para lidiar con el espíritu de independencia. Mire, si hay algo que es terrible en la vida de un hombre y de una mujer, es el espíritu de independencia. Porque entonces usted le dice a Dios, yo no necesito de usted porque yo mismo me basto. Yo no necesito que me cuides porque yo me sé cuidar. Yo no necesito que me dirijas a hacer algo porque yo tengo el conocimiento para hacerlo. Qué tremendo, ¿verdad?
Y es que todos y todas en algún momento tenemos que lidiar con esto. Y aprender a depender absolutamente del Señor. Ahora, habíamos dicho que el Señor nos habla de dos maneras. Por revelación. Cuando Dios le habla a usted a través de su palabra. Cuando Dios le habla a usted a través de una prédica. Si usted hace caso, gloria a Jesucristo. Pero si usted se tapa los oídos como aquellos que mataron a Esteban, el Señor va a utilizar otro método. Y el otro método se llama quebrantamiento. Pero hay otra palabra más fuerte, se llama trituración. Porque usted o aprende por las buenas o aprende por las malas. Porque Dios va a utilizar todo lo que tenga que utilizar para que el propósito de Él se cumpla en su vida. Así que mejor aprenda por las buenas. Muy poquitos amenes. Pero ¿por qué nos quebranta Dios? ¿Será que el Señor está con un palo viendo a ver quién hace algo malo y ¡pum! Con un chilillo. Mi abuelito tenía un chilillo. Y tenía un nombre muy particular, mejor no lo digo. Algo de toro. Algo de toro. Ese chilillo estaba puesto en la puerta de la casa. Gloria a Jesucristo, yo nunca lo utilicé. Pero ahí estaba el chilillo, aquello de toro. Aquello de toro. ¿Quién en las casas tenía esto o se acuerda de eso? Solo mi abuelito tenía un aquello de toro. Ah, ustedes también tenían, pero a ustedes sí les dieron, yo estoy segura que a ustedes sí les dieron. A ver, por aquí, ¿quién tenía aquello de toro? Porque el Señor dice, es mejor que sufras un momento que no toda la eternidad. Porque Él sabe también que si Él no nos quebranta, nosotros nos vamos a destruir a nosotros mismos, porque la paga del pecado es muerte. La misma palabra en Hebreos dice que nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Nuestro Señor Jesucristo. Y es que tenemos que aprender a obedecer. Y tenemos que aprender a depender absolutamente de Él. ¿Sabe por qué a usted le fue mal en ese negocio? Porque usted no buscó el consejo de Dios. Y muchas veces son nuestras emociones las que hablan. Y usted dice, es que Dios me dijo y Dios no le ha dicho nada. ¿Sabe por qué le fue mal en esa relación? Porque usted no pidió el consejo de Dios. Ah, es que era tan buena, tan buena, tan buena. Prima de la samaritana, pero para usted, varón, era muy buena. Es que era tan bueno, solo le falta esto para que se convierta. ¿En qué? Y después nos va mal y le echamos la culpa a Dios. Tenemos que morir, diga, tenemos que morir. El principio del quebrantamiento es entregar todas aquellas áreas que no dependen de Él. Entregar a todo aquello que no le da gloria a Él para poder llevar fruto, porque si usted no lo hace, usted no va a llevar fruto. Y la palabra dice que todo árbol que no dé fruto es que cortado y es echado al fuego eterno. Hablamos de Faraón. ¿Quién se acuerda de Faraón? Yo creo que no se les va a olvidar Faraóncito, ¿verdad? Todo lo que aprendimos de Faraón. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Moisés. Porque Dios utiliza a Moisés. Porque habían en Moisés dos propósitos eternos. El uno, sacar al pueblo de Israel de Egipto y hacer de Israel una nación. Pero el otro propósito era que de Moisés
tendría que salir el linaje del Mesías. Gran propósito tenía. ¿Sabe qué? Usted tiene un propósito más grande que el de Moisés. El propósito suyo es establecer el reino del Señor en su vida, establecer el reino de Dios en su casa, establecer el reino de Dios en su trabajo, establecer el reino de Dios en su provincia. Y cuando establecemos el reino de Dios, lo que pasa en los cielos pasa en la casa, pasa en el trabajo, pasa en la iglesia. Entonces se va la enfermedad, se va la depresión, se van los pleitos. Amén. Porque en el cielo no hay nada de eso. Usted tiene un propósito grande, grande en su vida. Mire qué tremendo. Porque yo creo que Moisés se le olía que tenía un propósito grande. Pero cuando Moisés quiso hacer las cosas a su manera, no dieron resultado. Porque puede ser que usted tenga un propósito grande, pero espere el tiempo de Dios. Espere el tiempo de Dios. Éxodo 2, 11, 12. Cuenta la palabra que ve Moisés a un le topó Moisés a usted cuando Moisés andaba medio transformado. Y si usted no me cree, vámonos a Números 20, versículos del 8 al 11. Y mire qué tremendo. Así, la congregación tenía sed, porque el pueblo de Israel siempre tenía algo que le faltaba. Muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel y no nos fijamos en las bendiciones, sino en lo que nos hace falta. Dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón. Por favor, conseguir unas 800 piedras, me las lava, me las pinta, y si le queda tiempito le pone piedras vivas. ¿Sabe qué pasó? Ping, ping. Y yo: Senga, y le digo a Oscar: o se desmayó, o me cortó, o yo no sé qué pasó. Y empecé a llamar y nunca me contestó. Y yo decía: tengo que hablar con él, porque ya yo me lo veo en un tajo juntando piedras. Y se lo creyeron. Tuve que mandar un WhatsApp y decirle: era una broma. Era una broma. El Señor le dice a Moisés: háblale a la piedra, ordénale a la piedra. Dice: y reunieron Moisés y Aarón con la ira. Y si usted escudriña la palabra, se dará cuenta que de Moisés se dice que era el hombre más manso
sobre la tierra. Entonces Dios dijo, tengo que quebrantarlo, porque con esa ira no me sirve. Tengo que quebrantarlo, porque con su autosuficiencia no me sirve. Tengo que quebrantarlo para que se dé cuenta que es en mis fuerzas, no es en las fuerzas de Él, no es matando gente. Tengo que quebrantarlo para que se dé cuenta que es en el tiempo mío, no en el tiempo de Él. Y quebranta a Moisés por 40 años. De ser familia de Faraón, sale a ser pastor de ovejas. De vivir en el palacio, empieza a vivir tal vez en una carpa. Qué tremendo, ¿verdad? Porque qué fácil que es no tener y llegar a tener. Pero qué difícil es tenerlo todo y después no tener nada. Qué difícil es estar un día arriba y de un momento a otro estás en el suelo. ¿Sabe qué? Eso no mucha gente lo tolera. Por eso hay gente que se quita la vida, porque su confianza estuvieron puestas en las riquezas. Moisés pasó de tener sirvientes a ser un pastor de ovejas, a ser un siervo. De estar en el palacio pasó al desierto, o sea, se quedó sin nada, sin familia, sin prestigio, sin nombre, sin título, sin nada. Lo llevó al desierto. 40 años Moisés en el desierto. Y muy probablemente Moisés dijo, a Dios se le olvidó que yo existo. Y muy probablemente dijo, para esto nací, pero no, yo tengo un Dios que tiene memoria. Yo tengo un Dios que va a cumplir su propósito en ti. Y lo más lindo de todo esto es que cuando te estabas formando en el vientre de tu madre, ya Dios sabía cuál era tu final. Ya Dios sabía cuál era la obra terminada. Pero Dios nos tiene que quebrantar. Tenemos que pasar por procesos. Y si no somos obedientes a su voz, nos va a triturar. Diga, no quiero. Yo tampoco quiero. Pero si no hacemos caso, nos va a triturar. Y del desierto lo llama. Cuando él tiene aquella experiencia con la zarza, aquella experiencia con la presencia de Dios, aquella experiencia con la gloria de Dios. Porque cuando usted ha tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios, su vida nunca será la misma. Ese fuego sigue ardiendo, ese fuego te consume, ese fuego te da hambre y sed por su presencia, ese fuego te mantiene ardiendo en intimidad, en búsqueda de su presencia. Pero vean qué tremendo, y después el Señor lo llama. Vamos a Éxodo 2:11. Ese ya lo habíamos visto. Vámonos a Éxodo. Le voy a buscar lo que yo quiero que usted vea. Cuando el Señor llama a Moisés, Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Y el Señor le dice a Moisés los planes y el propósito que tiene Él para su vida. Y le dice, te he escogido para que saques a mi pueblo de Egipto y lo introduzcas a una tierra que fluye leche y miel. Y usted dirá, ¿qué propósito más grande? Le vuelvo a decir, es el propósito suyo. Ahí afuera hay gente que vive en esclavitud. Allá afuera hay gente que vive bajo el dominio de Faraón. Y Dios te ha comisionado a ti, para que los introduzcas a una tierra diferente, a una tierra que fluye leche y miel, para que los introduzcas a su salvación, para que les digas que hay algo mejor que la droga, que hay algo mejor que el pecado, que hay un gozo eterno, que es la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Y cuando el Señor le dice todo esto a Moisés,
Moisés le responde. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En la otra traducción dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el Faraón? Y el Señor dijo: esto es lo que yo necesito oír, Moisés. Porque cuando él le dice ¿quién soy yo?, está reconociendo que si el Señor no va con él, él no puede. Está reconociendo su falta de capacidad para hacer las cosas. Está reconociendo que es la mano de él el que los va a sacar. Está reconociendo que es en el tiempo de Dios que Dios va a hacer. ¿Quién soy yo? Aquel prepotente, aquel iracundo, aquel nieto de Faraón, sobrino de Faraón, aquel que creció en el palacio, hoy dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque cuando usted reconoce el poderío de nuestro Señor, a usted no le queda más que decir: ¿quién soy yo? Amén. Y a ese punto nos quiere llevar a nosotros el Señor. 40 años duró el Señor para sacarle a Moisés su vida en palacio y la enseñanza de Faraón. ¿Sabe qué? En el palacio de Faraón se movía el ocultismo. ¿Ustedes creen que Moisés no aprendió? Moisés fue enseñado en las artes del ocultismo. Pero Dios le tenía que enseñar a él un poder aún mayor. Y te voy a decir algo: era necesario que Dios tomara a alguien que se había criado en palacio, a alguien que había crecido con Faraón, a alguien que supiera las estrategias del enemigo, porque con esas mismas estrategias lo iba a derrotar. Así que si pasaste por la droga y hoy Dios te liberó, es para que le digas a otro que está en esa esclavitud: Dios lo hizo conmigo, y si lo hizo conmigo, lo hace contigo también. Porque a veces Dios no nos da lo que nosotros pedimos, porque no estamos listos para sostener la bendición. Porque a veces Dios no nos da lo que nuestro corazón anhela, porque no estamos listos. Por eso nos quebranta. Y Dios cambió la actitud de autosuficiencia de Moisés. Moisés esconde el cadáver de aquel egipcio y dijo: nadie se va a dar cuenta. Somos como Moisés cuando no hemos sido procesados. Pensamos que podemos tapar el pecado, y yo le quiero decir a usted que hoy me está viendo: su pecado va a salir. Puede salir hoy, puede salir mañana, puede ser que salga dentro de 3 años, 4, 5, 10 años, pero de que sale, sale. Y le voy a decir algo: no espere ser triturado, porque la trituración se da en público. La trituración se da en público. Usted que ha escondido ese pecado, ¿sabe qué? Dios lo va a sacar en público, va a salir en la extra. Y Dios cambia a Moisés hasta llegar a ser el hombre más manso sobre la tierra. El Señor quiere formar en nosotros personas íntegras, personas de un solo sentir, de una sola cara. Personas que se comporten en público como se comportan en privado. Personas que anden en decisiones y que no anden en emociones. Por eso es que Dios nos quebranta. La palabra dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Pero hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros no le hemos entregado al Señor. Y son esas áreas en tu vida las que te están ocasionando problemas. ¿Verdad que sí? Esa área que no le has entregado al Señor está causando problemas en tu matrimonio. Esa área que no le has entregado al Señor está causando problemas en el trabajo, en el ministerio. Y te voy a decir algo, punto número 1. Dios te va a quebrantar
en el área en que todavía no le has entregado al Señor. Puede ser una mala actitud. Esa actitud que usted lleva a todo lado. Cuando se dice sí, usted dice que no. Cuando se dice no, usted dice que sí. Esa cara de amargura que usted lleva, que no se da cuenta. Esa actitud a la defensiva. Nadie le puede decir nada a usted porque brinca. Y cuidado si es mujer y tiene uñas postizas porque se la clava. Mire, podría hablar con usted. ¿Y qué? ¿Qué quiere? ¿Ahora qué hice mal? Dios va a tratar con esa actitud. Viene usted a servir, viene como servidor, servidora, y recibe la gente así. Que Dios le bendiga. Ustedes saben que cuando una persona viene por primera vez, la primera impresión se la lleva con un servidor. Y hay gente que se ha quedado en esta casa porque se le ha recibido con una sonrisa, se le ha recibido con un apretón de manos, se le ha recibido con un abrazo. Esa es una mala actitud. Y Dios va a lidiar con ella. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero de que va a lidiar, va a lidiar. Ahora quiero que hablemos acerca de Pedro. Acerca de Pedro, Pedrito, ¿verdad? Ese Pedrito hermoso que nos sorprendió a nosotros en su caminar con Cristo. Y quiero que nos vayamos a Mateo 16, 15 y 17. Pedro. El Señor había, como un preludio de esto, había alimentado a 4,000 hombres con 7 panes y algunos peces. Y aquellos discípulos habían visto el milagro. Y les dice él entonces que se vayan para otro lugar. Y cuando están en ese lugar, camino a ese lugar, dice, no trajimos pan, y se sofocan. Qué tremendo. Y habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, esta vez con 4,000 personas, y se preocupan porque no llevaron pan. Es que somos testarudos a veces, ¿verdad que sí? Y no le creemos a Dios. Y el Señor les empieza a hablar acerca de la levadura, y ellos piensan que es pan, pero no, era la levadura de los fariseos. El Señor, yo me imagino que dice, es que estos son de adecuación curricular. ¿Cómo hago para que me entiendan? Entonces el Señor les dice, bueno, díganme ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y unos dijeron, tú eres el Mesías, tú eres Elías, tú eres Elías. Dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, ya ustedes me dijeron que decía la gente de mí, que puede ser que sea Elías, pero ustedes, ¿qué creen que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro, diga Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando nosotros oímos esta declaración, que el Señor le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, uno dice, wow. Pero mire que muy curioso, aquí dice Simón Pedro. El Señor le pone los 2 nombres y le pone Simón primeramente. Simón significa vara flexible. Simón significa endeble. Simón significa vara que se inclina, que se tuerce, que se quiebra cuando sopla el viento. Lo que estaba diciendo el Señor es, qué tremendo que esto haya salido de la boca de uno que se mueve
de uno que no permanece, de uno que es débil. Pero el Señor dijo, pero yo voy a tratar contigo. Yo tengo un propósito para ti. Yo voy a tratar con esas áreas que no te dejan crecer. Yo voy a tratar con esa impulsividad, porque Pedro era un impulsivo. Yo voy a tratar con ese orgullo. Yo voy a tratar con esa mala crianza. Y no era el toro. Yo voy a tratar con todo aquello que a mí no me sirva, porque tengo planes para ti, pero no como Simón. Tengo planes para Pedro. Tengo planes para Pedro. ¿Y sabe qué? Todos nosotros somos un poco de Pedro. Venimos al Señor con tantas cosas desagradables. Venimos a Él con tantos obstáculos en el corazón. Pero Dios va a tratar con nosotros. Si usted está hoy aquí, déjeme decirle, no tiene escapatoria. Dios va a tratar con usted. Dios va a tratar conmigo, porque Dios va a hacer que su propósito en la vida suya y en la vida mía se cumpla. Amén. Mire, a Pedrito le encantaba sobresalir. Era tan impulsivo, que Pedro no medía absolutamente nada. Y quiero que vayamos a Mateo 14, 28. 14, 28. Cuando el Señor camina sobre las aguas, aquellos discípulos en medio de una tempestad. ¿Quién está en una tempestad en el mar? Ni quiera Dios, ni quiera Dios. Yo no sé a dónde me metería yo. Y están todos los discípulos con aquel temor, con aquellas olas inmensas. Ven a Jesús, se asustan, pensaron que era un fantasma, porque la tradición decía que a esa hora los espíritus de las personas que habían muerto en el mar salían a flote. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera conocido esa tradición y se le aparece Jesús? En el nombre de Él mismo. Por eso es que era que los discípulos estaban asustados. Vieron caminar y seguramente Andrés dijo, ese es el primo que se ahogó hace 3 años, ahí viene por nosotros. Y mire lo que hace Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, venga, Pedrito. Y se tira Pedro, y yo me lo imagino caminando y caminando. Pero la palabra dice que mientras Pedro puso sus ojos en el Señor, pudo caminar. Pero cuando Pedro puso sus ojos en la tormenta, se empezó a hundir. Porque le voy a decir algo, a los Simones les dura muy poco la fe. A los Simones les dura muy poco la fe. ¿Sabe qué? La fe es un asunto de creer. Porque entre más fe usted tenga, más obstáculos se le van a presentar. Usted cree por la sanidad y usted dice, declaro mi sanidad, tengo exámenes que la van a confirmar. Déjeme decirle algo, esos exámenes muy probablemente van a salir mal. Voy a recibir una respuesta y yo sé que me van a decir que sí, muy probablemente le van a decir que no. Y si usted es Simón, hasta ahí le llegó la fe. Pero es que esto se trata de creer, esperanza contra esperanza. Le dijeron que no, pero si usted sabe que lo que usted está pidiendo, usted lo está pidiendo de una posición de justicia, que si lo que usted está pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, la palabra dice que en Él son sí y son amén. Así que a mí no me importa lo que salga en un diagnóstico médico, a mí no me importa que digan que no, yo seguiré creyendo, porque yo no camino por lo que mis ojos están viendo, yo camino por fe. Y les voy a decir algo, lo que yo he visto en estos días, ¿sabe qué? Es más que sobrenatural. A mí ahora me pueden decir que no se puede, yo sé que en Él sí se puede. A mí me pueden decir que la genética es la genética, pues yo he estado viendo a un Dios que cambia el ADN, a un Dios que transforma, a un Dios que se burla de la ciencia, que se burla de lo que han dicho los médicos. Yo lo he visto, por eso es que yo creo, por eso es que yo
Simones les dicen que no y se echan para atrás. A los Simones les dicen que no y se deprimen. A los Simones les dicen que no y creen que todo se acabó, cuando Dios apenitas está empezando. Le duró poco la fe a Simón, porque cuando Simón veía los problemas, Simón se ahogaba. Y vámonos ahora a otro episodio, a Juan 13, del 6 al 8. Y está Jesús. Y entra Jesús a aquel aposento alto. Y ¿sabe qué? A mí me parece estarlo viendo. Empezó a ver la dinámica del grupo. Y Jesús dijo: voy a esperar a ver quién se atreve a lavar los pies. Porque era una tarea que hacía el siervo más bajo en la categoría de los siervos. Y muy probablemente Jesús dijo: voy a ver quién lo hace. Y como nadie lo hizo, Él dijo: lo voy a hacer, porque Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y a veces se nos olvida a nosotros para qué estamos. Ay, me pusieron en un puesto a la iglesia, ya no saluda a nadie. Ay, ahora me promovieron, ya ahora soy yo. Se nos olvida lo que es humildad. Diga humildad. Ayer intenté saludar a todos los que fueron. Algunos no los vi porque andaban en Spoon. Había Spoon. No había Spoon. A mí me dijeron que había Spoon. Yo iba para allá. Qué barbaridad, me engañaron. Y entonces Jesús empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces vino, ¿a dónde? ¿A quién? A Simón Pedro. Porque todavía era el endeble. Todavía era aquel que no caminaba en decisiones. Todavía era aquel que caminaba en emociones. Todavía era aquel que un día sí y otro día no. Todavía era aquel que un día amanecía con la depre, con el estrés, el S4 y el S5. Y cuando amanecía así no iba a la iglesia. Hoy no amanecí con ganas. ¿Y quién le dijo a usted que esto es cuestión de ganas? Hoy yo me quería quedar durmiendo en la casa. Hoy yo quería quedarme durmiendo en la cama. Pero estoy aquí. Amén. Porque es lo que tengo que hacer. Y porque lo hago con gusto. Es más, yo pensé que este culto iba a estar ralito, porque yo dije: las personas que fueron allá no van a venir a las 7:30, van a venir a las 10. ¿Quién fue allá? Y levante la mano. Ay, gloria a Jesucristo por ustedes, son valientes de verdad, porque tuvieron la opción de quedarse. Yo no tenía opción, usted sí. Y usted está aquí, yo le felicito. Ya está en proceso, diga: ya estoy en proceso. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? De todos fue Simón, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Con solo que él hubiera dicho eso, yo hubiera dicho: sí, Señor. Pero no, era Simón. Pedro le dijo: no, a mí no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y vea lo que le contesta. ¿Ah? ¿El 9? Le dijo Simón Pedro: Señor, bueno, pues si la cosa es así, si es que la cosa es así, no solamente los pies, haceme champú, meteme a la tina, poneme aceite, restregame, no, hacelo todo. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es que si no estás dispuesto a ser humilde, si no estás dispuesto a sujetarte, si no estás dispuesto a obedecer, no vas a entrar en el nuevo nivel que tengo para ustedes. Pero era Simón. ¿Quién de ustedes ha conocido por lo menos un Simón o una Simona en la vida? Y le voy a citar otro. Cuando está el Señor, no tengo la cita, pero usted la busca. Cuando está el Señor y sana a aquella mujer del flujo de sangre, y el Señor se vuelve y le dice: ¿alguien me ha tocado? Ahí sale y le dice: ay, alguien me ha tocado. No ve la multitud y preguntas que alguien me ha tocado. ¿Sabe que yo le hubiera dado con la Biblia? Malcriado. ¿Cómo se le ocurre contestarle? Ay, preguntas quién te ha tocado si hay una multitud. Ay, Pedrito, ¿verdad que sí?
Pero le vuelvo a repetir, todos y todas tenemos un poquito de Pedro. Vámonos a Marcos 14:29. Marcos 14:29. Ahí está. Dice, entonces Pedro le dijo, porque el Señor les estaba advirtiendo de lo que venía. No va a ser fácil, me van a dejar, voy a estar solo, se van a escandalizar. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. En otra versión dice, aunque todos te abandonaren, yo no, Señor, me mantengo firme y honesto. Y Jesús, ¿sabe qué? Yo me lo imagino, porque los ojos hablan. Mis ojos hablan muchas veces. Mis ojos te pueden decir el amor que llevo por dentro, o te pueden decir lo brava que estoy. La sea. Yo me imagino que Jesús lo vio y dijo, si supieras, Pedro, ¿cuántas veces hemos hecho promesas? Es que si Dios me saca de aquí, si Dios me saca de esta situación, yo le sirvo. Si me das esto, Señor, que te he pedido, te prometo que, Señor, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y llegó la muerte, y la muerte se llamaba Agripina. Y la muerte se llamaba Saturnino Israel. Señor, si tú haces esto conmigo, voy a predicar tu palabra. Y Dios lo hizo, pero a usted se le olvidó. Y yo me imagino que así se le quedó viendo a Pedro, ¿verdad? Diciendo, Pedro. Pero ¿saben qué? El Señor no solamente veía eso. Yo me imagino que el Señor se le quedaba viendo y decía, Pedro, así te voy a usar. Te voy a quebrantar, Pedro, te voy a triturar. No va a quedar nada de ti, porque te voy a usar, Pedro. Te voy a usar, Pedro. Te voy a usar, Pedro. Es que alguien Dios le está hablando hoy. Te voy a usar. Te voy a usar. Te voy a usar. No he terminado contigo, Pedro. Te voy a usar. Y voy a quitar todo lo que estorbe. Y voy a cambiar tu corazón, porque te voy a usar, Pedro. Porque te voy a usar, Pedro. Porque vas a ser el fundamento de la nueva iglesia. Porque a través de ti miles se van a convertir. Porque, Pedro, así te voy a usar. Porque solo tu sombra va a sanar, Pedro. Si supieras los planes y propósitos que tengo para tu vida, Pedro, te voy a cambiar, te voy a procesar, te voy a triturar, porque necesito que alguien se establezca como pilar del reino para estos días. Ese Pedro que vimos, su sola sombra sanaba. Ese Pedro que vimos, lleno del Espíritu Santo, porque acuérdese que empecé esta serie con transformándonos. Fue transformado, fue mudado a otro hombre. Ese Pedro que no lo pensaba, ese Pedro que no conectaba su lengua con el cerebro, ese Pedro impulsivo, ese Pedro orgulloso, ese Pedro, Dios lo iba a usar. Y era lo que Jesús estaba viendo. Voy a quitarte todo. Te voy a quebrantar
en las áreas de tu vida que no me has entregado. Y ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo? Somos Pedro. Somos Pedro. Yo no le servía a Dios para nada. Yo no le servía al Señor porque era una depresiva. Yo no le servía al Señor porque era una amargada. Yo no le servía al Señor porque yo le tenía miedo al día que seguía. Yo decía, el día que sigue, este día que sigue va a traer una nueva tragedia. No quiero vivir. Yo no quiero vivir. Pero el Señor me quebrantó, el Señor me trituró y hoy estoy delante de ustedes porque el proceso fue para bien, porque tuve que morir, pero le entregué esas áreas al Señor y empecé a dar fruto. Amén. 3 años y medio en un proceso. Ahora no confunda procesos con quebrantamiento. Son 2 cosas diferentes. Acuérdese que el proceso es ir hacia adelante. El proceso es avanzar, y quebrantamiento, acuérdese que es una muerte con un propósito específico. Pero le llega un día aquel hombre que dijo: yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a escandalizar. Y mire, esta es una buena prédica, pasos para perderte. Y vámonos entonces. No sé si puse Marcos 14 o Lucas 22. Marcos 14 o Lucas 22. En cualquiera de los dos usted le encuentra. Está Marcos. Vámonos a Marcos. Marcos 14. Dice: estando Pedro abajo en el patio. Paso número 1. ¿Sabe qué era el patio? El patio era donde estaba la gente más vulgar. Eran los atrios. El patio era donde se reunía la gente que no quería entrar al templo. En el patio solo babosadas se hablaban. En el patio estaban los vulgares. En el patio estaban los que querían aparentar, pero en realidad no era. ¿Sabe que Pedro nada tenía que estar haciendo ahí? Si usted quiere perderse, empiece a caminar con gente que esté en el patio. Empiece a caminar con gente vulgar. Reúnase con gente que le gusta. Mire, pero yo no. Cuénteme dentro de un mes si usted no empieza a tomar. Y mire qué tremendo. Continúa la palabra del Señor diciendo: vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con el Nazareno. Yo sé que a más de una le ha pasado que cuando piensan pecar, la gente le dice: pero usted no va a portadores de su gloria. Y no le voy a decir que levante la mano. Pero no es que usted es cristiana, no es que usted es cristiano, no es que usted va a la iglesia. Versículo 68. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, dice, y cantó el gallo. Vámonos a Lucas 22. Vámonos a Lucas 22, porque tal vez es más gráfico. Versículos del 31 al 34. Él le dice, el Señor le dice aquí a Pedro y le advierte, porque te vuelvo a repetir, el Señor advierte a través de su palabra. Pedro estaba más que advertido. En otras traducciones dice que Pedro empezó a maldecir. Que Pedro empezó a maldecir, porque no fue solamente la criada, fueron otras personas que dijeron: pero si nosotros te hemos visto. Y dice la palabra que empezó a maldecir. Empezó a utilizar malas palabras.
Empezó a hablar como ellos hablaban, porque eso le pasa a gente que se junta con gente que no tiene que juntarse. Pero ya el Señor le había advertido a Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. 3 veces. 3 veces. Y vemos también cómo el Señor le dice a Pedro en el versículo 32, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Mire que no le dice Pedro: todavía hay algo en ti. Todavía hay algo en ti que tengo que quebrantar. Todavía te doblas. Todavía caminas en emociones. Todavía eres un orgulloso. Todavía eres un prepotente. Todavía. Dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La zaranda, ¿sabe qué es la zaranda? Era una especie como de tela de yute. El trigo se ponía juntamente con la cizaña, con el polvo, con las piedras, y 4 hombres levantaban, cada uno en las esquinas, y aquello se levantaba. El polvo quedaba en el aire y el trigo quedaba en la zaranda. Señor lo que le estaba diciendo a Pedro es: te voy a quitar lo sucio, te voy a quitar lo que no sirve, te voy a quitar lo que es un estorbo, porque tengo planes y propósitos, pero como Simón no me sirves. Como Simón no me sirves. Porque cuando usted es quebrantado y empieza Dios a hacer algo en su corazón, hasta el nombre le cambia. Hasta el nombre le cambia. Amén. Cuando usted es quebrantado, usted deja de resistir a Dios. Y le vuelvo a repetir lo que dije al principio: o aprende por las buenas o aprende ¿por qué? Por las malas. Y mire qué tremendo. Vuélvame a poner el versículo, por favor. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Usted sabe que a mí el Señor me avisa cuando alguno de ustedes va a ser zarandeado. ¿Quiere que le diga algo? Tengo una lista. Tengo una lista. Y me dice lo que va a pasar. Y qué doloroso. Pero yo he rogado por ti que tu fe no faltes. No dice que ha rogado para que no seas zarandeado, porque el Señor sabía que si Pedro no era zarandeado, nunca podía con el propósito que tenía para él. Porque cuando tienes un mal diagnóstico médico, lo que no te puede faltar es fe. Cuando te despiden del trabajo, lo que no te puede faltar es fe. Cuando está la amenaza de un divorcio, lo que no te puede faltar es fe. Cuando un hijo se ha ido de casa, lo que no te puede faltar es fe. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Porque la zaranda es necesaria, hermano. Pero vea qué lindo. ¿Y tú? Porque yo te voy a usar a ti después de la zaranda. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro es: te voy a zarandear. Te va a doler, te voy a confrontar con tu pecado, porque la confrontación de Pedro
quisiera vivir como Pedro fue confrontado. Pero después de esto, Pedro, después de esto, después de la zaranda, después de que llores amargamente, yo voy a ser un hombre diferente en ti. Yo voy a ser un hombre diferente en ti. Y tú, una vez confirmado, una vez vuelto de la zaranda, una vez que hayas terminado el proceso, vas a decirles a otros: yo sé lo que es eso, porque yo estuve ahí. El Señor me zarandeó a mí también, me confrontó con el pecado, pero hoy soy otra persona. Ya no soy el Simón que se doblega, ahora soy Pedro. Porque si usted conoce la historia, cuando aquel gallo cantó, la palabra dice que Pedro lloró amargamente. Porque está Pedro ahí: no, yo no lo conozco. Y empieza a maldecir. Y cuando Pedro hacía así, ¿sabe qué se topó Pedro? Los ojos del Señor. Yo me muero si eso me pasa. Con aquella mirada de amor. Y sabe que ahí Pedro se murió. Porque Pedro entendió que a pesar de todo, el Señor lo seguía amando. Porque Pedro pudo entender que en medio del proceso nunca había estado solo. Porque sabe que usted le puede fallar a su esposa, usted le puede fallar a su esposo, usted le puede fallar a sus padres, usted le pudo haber fallado a sus hijos, pero fallarle a Él, fallarle a Él, fallarle a Él. Y yo te quiero decir algo: cada vez que lo has negado, Jesús te ha estado viendo. Cada vez que conociéndole a Él estás pecando, ¿sabes qué? Jesús te está viendo. Y Él dice: todo mi sacrificio y todo mi amor, y cómo te he guardado, y cómo te sostuve, y cómo en medio del proceso estuve contigo, y cómo te di una nueva oportunidad, y hoy dices que no me conoces. ¿Qué hubiera sentido usted si siente esa mirada? ¿Qué hubiera sentido usted si el autor de su vida está ahí? Porque está. Cuando usted le niega, cuando usted se rehúsa a entregarle esa área, cuando usted persiste en practicar ese pecado. Jesús vio a Pedro y la palabra dice que Pedro lloró amargamente. Pedro, ¿no te acuerdas cuando caminaste sobre las aguas? Hoy a alguien el Señor le está diciendo: Pedro, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas cuando me pediste aquel milagro y te lo di? ¿No te acuerdas? ¿Cómo es que hoy para venir a mi casa tenés que estar de buen humor? ¿Cómo es que hoy, después de que te di la vida, después de que te guardé, después de que te cuidé, después de que me he manifestado a ti, hoy me dices: no te conozco? ¿Por qué me cambias por una relación? ¿Por qué me cambias por unos amigos? ¿Por qué me cambias por un trabajo? ¿Por qué me cambias? Qué tremendo, ¿verdad que sí? Yo hubiera muerto con esa mirada. Yo hubiera muerto con esa mirada. Al que me ha amado con amor eterno, el que dio su vida por mí, el que me ha coronado de favores y de misericordias, aquel que me sacó de la depresión, aquel que se llevó la amargura que tenía, aquel que me dio fe, paz y confianza cuando yo pensaba que el día siguiente era un día de tragedia. Aquel.
y le sigo fallando, porque ahora necesito tiempo. Y el tiempo que Dios ha invertido, ¿qué hace usted sin su cobertura? Un minuto en la vida, su corazón se para, su cerebro deja de funcionar, sus riñones dejan de funcionar, pero usted necesita tiempo. Y sabe que Jesús lo vio, y sabe que Jesús la oyó, y sabe que aquí nos dice que Pedro lloró, pero yo estoy segura que el que lloró también fue él, porque Jesús llora. Yo lo experimenté, Jesús llora. Pero mire qué tremendo, cuando Pedro pasa ya por la trituración. Vámonos a Primera de Pedro 5, y yo le voy a invitar a usted a que usted estudie esta epístola de Pedro. Primera de Pedro 5, versículo 5. Es que ahora está hablando Pedro. Ahora está hablando Pedro y les dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel Pedro que no se sujetaba, aquel Pedro que era un soberbio, él les está diciendo: hagan esto. ¿Saben por qué? Porque yo lo experimenté. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo fui un insujeto. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo fui un orgulloso. Y continúa Pedro diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense. Yo no quiero que a ustedes les pase lo que a mí me pasó. Yo no quiero que ustedes tengan la mirada de Él puesta sobre ustedes, como la tuve yo. ¿Alguno de ustedes le ha pasado, que no levante la mano, que ha hablado mal de una persona y esa persona le está oyendo? ¿Cómo se sintió usted? ¿A nadie le pasó? A mí sí. En la universidad me pasó. ¿Cómo se siente usted? Aquí vemos a un Pedro totalmente transformados. Aquí vemos a un Pedro que dice: el quebrantamiento me enseñó a sujetarme, el quebrantamiento me enseñó a ser humilde. Mire, dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es que ahora hablaba Pedro. Ya no era Simón, porque en medio del proceso, te vuelvo a repetir, hasta tu nombre cambia. Porque ya no era la vara que doblaba el viento, ahora era Pedro, y Pedro significa piedra viva. Pedro significa piedra para construcción. Pedro significa pilar de un edificio. Como Simón no me sirves, te necesito como Pedro, te necesito como un pilar de mi casa, te necesito como una piedra para construir, te necesito para avanzar, te necesito para construir, pero te necesito también para derribar y para desarraigar. Amén. Pero eso solo pasa con la gente que ha sido quebrantada, solo con la gente que ha sido triturada. Te vuelvo a repetir, como Simón no le sirves a Dios. Y desgraciadamente en su iglesia hay muchos Simones y muy pocos Pedros. ¿Qué área todavía no le has entregado al Señor? ¿Sabe qué? Entréguesela. Le voy a dar un secreto. Entréguesela a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Satanás venga a tentarte, usted le va a decir: vaya, pídasela a Dios, porque ya se la entregué. Entregue esa área. Le vuelvo a repetir, para que cuando Satanás venga y quiera tomarla, usted le diga: se la entregué al Señor, así que pídasela a Él. ¿Con quién te has identificado? ¿Con Simón o con Pedro? Porque yo le voy a decir a usted algo: Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que se cumpla el propósito de Él en su vida.
Y Dios va a arreglar circunstancias para que seas quebrantado. Jonás 1:17, no sé si la apunté. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Fue el diablo. Fue el diablo. ¿Quién tenía preparado el gran pez? Dios. Dios va a utilizar circunstancias para transformarte. Va a ser tu familia, va a ser un compañero de trabajo, va a ser la salud, pero Dios lo va a hacer, porque hay un Pedro en ti, hay una piedra viva, hay material para construir, pero como Simón no le sirves. Esa adicción no le sirve a Dios para cumplir su propósito en ti. Ese mal humor no le sirve al Señor para cumplir su propósito en ti. Ese espíritu de independencia no le sirve al Señor para cumplir su propósito en ti. Pero entrégaselo, porque te vuelvo a repetir, como Simón no le sirves. ¿Quién aquí quiere ser piedra viva? ¿Quién aquí dice: aquí estoy, Señor? Quiero ser un pilar de tu casa. Si usted quiere ser un pilar de la casa, póngase de pie. Si no, ni se levante. El alfarero. Ay, pastora, el domingo pasado predicó de eso. Sí, lo tengo que seguir predicando hoy. Porque todavía hay áreas. Porque todavía hay áreas. Porque todavía hay muchos Simones que se mueven. Todavía hay varas endebles que tienen que ser transformadas en piedra para construir, que tienen que ser transformadas en piedra viva, que tienen que ser tocadas por el Espíritu Santo de Dios, y tiene que haber una transformación. Jesús te ha estado viendo y ¿sabes qué? Ha llorado. ¿Habrá alguien aquí que diga: quiero ser piedra viva? Quiero ser piedra viva. Señor, arranca de mi corazón lo que no te sirva. Añade lo que a mí me haga falta. No quiero volver a los tiempos de Simón. Quiero ser piedra viva. Quiero ser pilar del edificio. Quiero ser material para construir. Quiero que me tomes en cuenta, Señor. Quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. No quiero hacerte llorar. No soporto tu mirada, Señor. Quiero tener un corazón agradecido. Me has dado tanto. Me has dado tanto. Quiero dejar el mal humor. Quiero dejar la amargura. Quiero dejar las malas actitudes. Quiero ser Pedro, Señor. Pero el Pedro procesado, el Pedro quebrantado, el Pedro triturado, Señor. Quiero que construyas conmigo. Quiero ser piedra viva. Hable con el Señor. Usted sabe qué es lo que le tiene que entregar. Usted sabe el compromiso que usted tiene que hacer. Usted sabe. Usted sabe. Mire, todos somos Simón. Todos somos Simón. Usted está sentado ahí, pero usted tiene que dar pasos de fe aquí. Y no es conmigo, es con Él. Te vas a quedar con toda esa cochinada. Te vas a quedar con ese pecado que hace llorar a Jesús. Te vas a quedar con eso en el corazón que no te deja transicionar al propósito de Dios. Vas a seguir todavía. ¿Qué esperas? Que te trituren. ¿Qué esperas? Que se haga público. Si yo hubiera dicho: ¿quién quiere ser próspero?, esto se hubiera llenado. La primera que pasó fui yo. Señor, tienes que sacar esto que es una cochinada. Con los Simones Dios no hace nada. Con los Pedros Él construye. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Jesús te ha visto. ¿Sabes que Él te ha visto? Allí en la intimidad Él te ha visto. Cuando te has escondido con tu pecado, Él te ha visto. Cuando le has negado, Él te ha oído.